Un saludo tengan todos en esta mañana. En la mañana de hoy estaremos transitando en la porción que tocó esta semana, que es la porción número 89. Y estaremos basando la charla de esta mañana en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, de los versos 12 al 16. Y estaremos utilizando la versión de la Biblia textual para lo que vamos a estar tratando en esta mañana, para estar un poco sincronizado en la versión que vamos a estar utilizando. Y dice así, segunda de Crónica, capítulo 7, versos del 12 al 16. Y por la noche Adonai apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa, para que mi nombre esté en ella para siempre, y mis ojos y mi corazón estén allí todos los días. Al reflexionar en la descripción de la porción para esta semana, habían algunas cosas que me llamaban a la atención, y una de ellas es cómo a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel se ha visto en una constante amenaza existencial. Ya sea, siempre hay alguien que quiere, ya sea acabar con la nación de Israel, borrarlo del mapa, exterminarlo o acabar simplemente con su cultura. Esto viene pasando desde incluso antes de la fundación de lo que hoy se conoce como la nación de Israel, el Israel antiguo. Incluso desde que salieron de Egipto podemos ver cómo esto viene pasando y cómo siempre hay alguien que está tratando de destruir el pueblo de Israel desde su comienzo. Eso lo podemos ver con egipcios, amalecitas, filisteos, imperio persa, los griegos, romanos, nazis, incluso hoy con sus vecinos y aquellos que no son tan vecinos. Todo tiene algo en común, y es el querer borrar la nación de Israel del mapa, eliminarlo no solamente a ellos, sino eliminarlo juntamente con su cultura. Eso es bastante historia documentada acerca del hecho de cómo a través de los años Israel se ha visto envuelta en situaciones donde sus enemigos no solo quieren destruirla, sino que quieren borrarla del mapa. Y sabemos que detrás de todo eso hay alguien en específico que quiere eliminar el pueblo de Israel. Y cuando digo el pueblo de Israel, entiéndase no solamente la nación de Israel, o sea, la nación física de Israel, sino todo aquello que estamos dentro de el pueblo de Dios, o la nación de ese Israel de Dios. Pero lo que más me llama la atención es que en cada una de esas situaciones siempre o milagrosamente son librados, y esto es un factor común en toda la historia. Cada vez que alguien trata de eliminar al pueblo de Israel de alguna o de otra manera, milagrosamente son librados. O sea, ese es uno de los factores comunes. Y así como también otro factor, bueno, de hecho hay varios factores que son comunes. Ese uno, que milagrosamente son salvados siempre, y es debido a esa persona que guarda a Israel, ya que hay una promesa hecha al pueblo de Israel, y siempre, estos todos los factores, que hay un remanente que clama a Dios, un remanente fiel, que se permanece fiel a Dios y siempre clama a Israel, a su Dios, y el Señor milagrosamente lo salva o usa siempre a alguien para de alguna manera librar a su pueblo. Y es interesante porque en una ocasión, algo un poco, podemos decir, cómico, le preguntaron a un rabino, en una historia que le preguntaron a un rabino que qué pasaría si todas las naciones se levantan para exterminar a la nación de Israel. Y jocosamente el rabino dicen que respondió que simplemente, o sea, dijo la persona,
simplemente agregaremos una nueva festividad a nuestro calendario. Esta respuesta, podríamos decir, cargada de humor, pero sobre todo viene muy cargada, digamos, de fe y confianza en la protección divina. Esta persona que respondía conocía o sabe de la manera en la que Dios cuida de su pueblo, Israel, y no solo eso, sino que transmite una idea clave en la relación de Dios con su pueblo. Cada intento de destrucción ha terminado con una milagrosa supervivencia de Israel y una celebración nueva. Podemos ver, por ejemplo, la fiesta de Purim, cuando Hamán, del imperio persa, trató de destruir al pueblo de Israel. Terminó con la fiesta de Purim. O con los griegos, en el caso de cuando trataron, o cuando Antíoco trató de eliminar la cultura, tratando de eliminar todos los sacrificios en el templo y demás. Todos conocen también la historia de esa Hanukkah, y bueno, que de hecho es uno de los temas que se tratan en la porción de esta semana, que no es solo la fiesta de Hanukkah, o sea, la fiesta de la dedicación, que ocurrió en varias ocasiones, pero bueno, esa es una de esas fiestas que surgieron o con el devenir o uno de esos milagros que ocurrió cada vez que alguien trata de destruir al pueblo de Israel. Y es que precisamente porque Dios es fiel a su promesa, podemos ver que pasan todas estas cosas. O sea, Dios cuida, siempre tiene ese remanente, siempre utiliza personas para salvar a su pueblo. Y en esta semana, a raíz de todo lo que estaba pasando en Israel, yo escuchaba a un conferencista hispano que vive en Israel. Me gusta ver mucho su video porque da mucha información válida y cosas muy interesantes acerca de Israel y su cultura, y se aprende mucho de él. Se llama David Diamond, y en su video él decía algo interesante, me parecía a mí algo interesante, cuando él hacía un comentario acerca de lo que significaba que el pueblo de Israel desapareciera en caso de que alguien quisiera, digamos, borrarlo del mapa. Y él decía algo interesante, en lo cual coincidíamos, o yo le daba la razón en lo que él decía, porque dice que si el pueblo de Israel desaparece, o digamos que alguien ahora decide tirar una bomba y acabar con el pueblo de Israel, en ese caso podríamos votar nosotros la escritura. O sea, el pueblo de Israel no puede desaparecer, no va a desaparecer, porque eso simplemente lo que traería como consecuencia es que, porque él decía que iban a votar, podíamos votar, en ese caso él tenía un Tanakh en la mano y decía, podíamos votarlo, es que Dios ha fallado a su promesa de cuidar a la nación de Israel, de cuidar a ese remanente de Israel en el cual nosotros estamos incluidos. Por eso es que dice que no va a pasar esto. Puede pasar cualquier cosa, pero Israel va a quedar siempre un remanente, porque Dios es fiel a su promesa, y eso implicaría que Dios no exista. O sea, Dios no puede fallar, Dios no va a fallar en ese plan y en esa promesa que ha hecho, porque Dios es fiel. Entonces él lo decía de una manera así, o sea, podemos tirar, en ese caso el Tanakh, si eso pasa. Si ustedes ven que eso pasa, pues tírenlo. Estamos perdidos en lo que confiamos, no existe. Si Dios no es fiel para guardar esa promesa, pues de nada nos sirve. Y yo en ese caso analizaba todo aquello, y vuelvo y repito, cuando me refiero a Israel, no solamente al Israel físico, sino que nosotros también, los creyentes en el Mesías, estamos dentro de ese pueblo de Israel. Y el mismo Jesús, incluso en una de las porciones que tocaba en esta semana, hay un versículo que resaltaba eso mismo que decía este conferencista, y es el versículo 18 del capítulo 5 de Mateo, que dice que el mismo Jesús decía que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una yod, ni una letra, ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo eso, lo que está escrito en la Torá, se cumpla. Eso lo dijo el mismo Yeshua. O sea, podemos ver como el mismo Jesús afirma este dicho. O sea, esa promesa que Dios hizo a Israel, tiene que ser que el mundo no exista para que no se cumpla. O sea, el mismo Dios tiene que dejar de existir
algo que no va a pasar. Pero ahora centrándonos un poco en el pasaje que nosotros escogimos hoy para la charla, vamos a estar analizando algo un poco diferente, y es un hecho que está vinculado a la celebración de la dedicación, conocida como la fiesta de Hanukkah, o que eso es lo que significa la palabra Hanukkah en hebreo, o sea, en nuestro idioma español o se traduce como la fiesta de la dedicación o inauguración, que es el contexto en el que vamos a estar tratando en esta mañana, y vamos a estar viendo algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con precisamente el pueblo de Israel y ese remanente que va a permanecer, realmente del cual Dios siempre va a cuidar. Y para entender mejor, o para que exista esta fiesta, es imperativo tener en cuenta algunos factores, como es la existencia de Dios, la existencia de un remanente y un problema o un agravante. En el contexto de esta primera fiesta de Hanukkah, o de la dedicación, en el caso de la inauguración del templo construido por Salomón, hay un hecho que me llamó mucho la atención, y es cuando Dios apareció a Salomón en esa noche, cuando habían terminado ya las celebraciones y todo había acabado. Dice que Dios se presentó, Adonai se presentó a Salomón en el versículo 12, y dice que dentro de las cosas que le dice a él, podemos identificar, podríamos decir, una profecía o algo que nos va a permitir a nosotros descifrar una profecía dentro de las cosas que Dios le va a decir a Salomón. Es una promesa relacionada con esta fiesta que acaba de celebrarse, donde se inauguraba el templo de una forma espectacular, una fiesta muy grande, donde se inauguraba precisamente eso tan bonito que habían logrado construir, que era el templo de Salomón, donde vimos todo aquello que leyeron la porción, incluso antes de en los versículos anteriores a la porción que estamos leyendo aquí y tratando. Pueden buscarlo después en sus Biblias, donde vemos que la gloria de Dios llenó el templo y fue todo algo maravilloso, y todas las personas de Israel se doblaron y pudieron, o sea, le dieron la gloria a Dios por aquello que estaba pasando, porque había sido agradable a Dios que construyeran aquel, y él estaba de acuerdo con que hicieran esa construcción para él morar allí. Pero lo que podemos ver en eso que Dios le comentó, o que le dice en ese caso a Salomón, es algo que va a estar relacionado con, no con lo que pasó realmente allí, sino con la repetición que iba a pasar en un futuro. Por eso que le decía que era una especie de profecía o una promesa que Dios le podemos descifrar en lo que Dios le dice a Salomón, porque es algo que podemos ver nosotros hoy a través de la historia, y está relacionado directamente con lo que pasó con la historia de los macabeos, cuando lo que le comentaba, de cuando Antíoco Epifanio trató de eliminar la cultura del pueblo de Israel, y prohibiéndole a los israelitas a hacer los sacrificios que tenían que hacer en el templo, y se levantaron los macabeos, unos sacerdotes, y lucharon contra ellos, lo expulsaron. Y entonces fue cuando ocurre este milagro, que es uno de los más conocidos, la historia de Hanukkah, donde tenían aceite solamente para 8 días, o sea, el aceite que tenían duraba para un día, pero duró 8 días hasta que pudieron lograr poder tener o crear un poquito de aceite para mantener encendida el candelabro, que tenía que encenderse toda la noche. Duró esos 8 días. Y bueno, para muchos de nosotros es conocida esta historia, y es la más conocida. Cuando decimos Hanukkah, lo primero que nos viene a la mente es esta historia. Pero realmente, como les decía hace un rato, la palabra Hanukkah lo que significa eso, esa fiesta de la dedicación o la inauguración, y ocurrió no solamente cuando se inauguró el templo de Salomón, sino que, como les decía, se ha hecho esta fiesta de la dedicación en varias ocasiones. Entonces, hoy nos centraremos en ese remanente que les decía. Habían esos tres factores, o esas piezas centrales, donde hablaba que estaba la existencia de Dios, la existencia de un remanente y ese agravante. Hoy vamos a estarnos centrando nosotros en el remanente como esa pieza central del debate,
y cómo Dios espera que ese remanente actúe para él responder en relación a lo que vamos a estar tratando en esta mañana, que es una relación condicionada, acción, remanente, respuesta de Dios. Y para eso vamos a estar viendo en la mañana de hoy, en el texto que hemos escogido, 3 acciones que Dios espera de nosotros para responder a la súplica del remanente. Para eso vamos a trasladarnos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos del 13 y 14. Y la primera condición es que se humille mi pueblo, o sea, un remanente que se somete a Dios. Vamos a leer aquí, dice el versículo 13, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí resalta en el versículo 14, esa primera parte, donde dice, y se humilla mi pueblo. 3 factores a tener en cuenta, como les decía hace un rato, es importante recordarlo porque es como la clave para poder descifrar y para poder entender mejor lo que estamos tratando en esta mañana. Vuelvo y repito, es la existencia de Dios, la existencia de un remanente y ese agravante o ese problema. Aquí en el versículo 3 podemos ver, en el versículo 13, disculpe, podemos ver ese agravante o ese problema que viene de parte de Dios, y eso pudieran ser diferentes tipos de problemas. O sea, esto representa la forma en la que Dios utiliza ese agravante o ese problema para provocar un despertar en nosotros de algo que no anda bien. Y incluso comentaba con los hermanos cuando nos reuníamos en la ciudad Rishoná, tratando el libro del Limudei 1, tocábamos un tema interesante que tiene que ver con esto, y es como Dios utiliza diferentes formas para movernos nosotros de un lugar cuando Él quiere que nosotros reconozcamos algo o nos mueva. Él usa esta, por eso es que utilizo yo la palabra esta como agravante. Y es que Dios va a utilizar, en el libro, en ese caso lo describía de la manera, Dios va a utilizar la influencia por la parte de la Neshama o por parte del Nefesh. O sea, cualquiera de los dos, incluso pudieran ser combinados, para que nosotros recibamos esa información y podamos reaccionar. O sea, su amor es tan grande que incluso Él los combina a los dos para poder mostrarnos algo y sacarnos nosotros de un lugar. Y es precisamente lo que está diciendo nosotros el versículo 13 esto. Y cuando el Señor le decía en ese caso a Salomón, es como que lo estaba preparando. Y dice, bueno, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, eso es un problema. O sea, no tenían lluvia, no iba a crecer, no iban a poder sembrar, no iban a poder tener cosecha. Dice, o si mando langosta para devorar la tierra, o lo que habían sembrado. Dice, o si envié pestilencia entre mi pueblo. ¿Qué podemos ver aquí? Son diferentes formas, diferentes instrumentos, pudiéramos decir, que Dios está utilizando para que el pueblo o para que ese remanente reaccionara. ¿Por qué? Porque Dios lo que está buscando es que reaccionen con respecto a algo. ¿Ve? Esos problemas que Dios está poniendo en nuestro camino, incluso podemos verlo en diferentes ocasiones, como en el caso de Proverbios 16, 16:4, donde dice Dios que todas las cosas he hecho o ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío en el día malo. O sea, todas las cosas que Dios permite que pasen, las tiene por un propósito, un instrumento va a utilizar. Y es el caso, por ejemplo, que pudiera utilizarse, como el caso de Jeremías 25:9, donde dice de Nabucodonosor, en ese caso, que venía a destruir, en ese caso, venía a conquistar la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, y Jeremías profetiza, o sea, está trayendo palabras del Señor, y dice, se refiere de Nabucodonosor como su siervo. O sea, lo está viendo como un instrumento de Dios para cumplir un objetivo. O sea, es un problema, pero que en realidad es un instrumento que Dios está utilizando para llamar la atención, para movernos de un lugar, para mostrarnos algo. Entonces, es como ese formato o ese instrumento de Dios para provocar esa reacción en nosotros, para
que ese remanente o esa persona que siempre va a buscar de Dios reaccione y tome acción sobre una cosa específica. O sea, ese instrumento de Dios para provocar una reacción en nosotros, y acá están esos tres factores de nuevo. O sea, es donde sale ese agravante. Es lo que quiero mostrar aquí. Ese problema es el agravante que va a mostrar o que va a mover o que va a resaltar algo en nosotros para provocar una acción en nosotros, que somos ese remanente, o ese es el remanente que busca de Dios. Y lo otro que resaltaba entonces en el versículo 14, que en ese caso es esa primera condición que Dios espera de nosotros, esa acción que nosotros tenemos que tomar, y es que se humille mi pueblo. Lo podemos ver ahí en ese versículo 14. Y aquí cuando resalta esa palabra de ser humillado o que se humille mi pueblo, no se trata de cuando alguien te humilla a ti, o sea, de la forma despectiva. Es que voluntariamente, y es de hecho una de los diferentes significados, o pudiéramos decir cómo se traduce la palabra que se utiliza aquí para que su pueblo se humille, es ser sometido o ser doblegado. Pero no es ser doblegado de una manera donde viene alguien con un látigo y te doblega, no. Es doblegarse ante Dios, reconocer su soberanía o su grandeza, someternos a su ley, a sus estatutos, a sus mandamientos, reconocer que Él está por encima de todo lo que nosotros conocemos o de todo lo que existe, y que todo lo que Él nos da a nosotros es para formarnos y que nos vaya bien a nosotros. O sea, es la manera en la que nosotros nos sometemos a Dios voluntariamente, reconociéndolo a Él como eso grande, eso que simplemente lo que quiere o lo que nos da es algo para que nosotros nos formemos o podamos entender para que nos vaya bien en la vida. ¿Y quiénes son los que hacen esto? ¿Quiénes son esas personas que se someten voluntariamente a lo que Dios nos da, a sus mandamientos, a sus estatutos y a su ley, a sus mandamientos, todas estas cosas que Dios nos da a nosotros? Son ese remanente que Dios tiene, son esas personas que se doblegan voluntariamente sin la necesidad de ser forzado. Ahora, cuando una persona es rebelde, va a hacer todo lo contrario. O sea, por eso no se va a humillar, no tratará de hacer las cosas que Dios manda, aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que cumplamos, sino que va a estar elevando, digamos, su forma de pensar en su rebeldía. Lo único que va a buscar es el primero. ¿Ve? Las cosas que Dios le dice que haga, él no se va a someter, él va a crear sus propias convicciones y simplemente vivirá de una forma donde lo que a él le parece bien, pero bueno, precisamente son sus convicciones, no van a ser lo que Dios establece, sino que va a ser una forma que él se va a someter a su propia ley. Él se va a inventar su propio decreto y va a tomar alguna cosa o lo que le convenga, porque simplemente él va a poner primero que todo lo que él cree. Una persona que se somete a Dios es que dice, bueno, lo que Dios me dio, eso es lo importante. Dios en su grandeza lo reconoce en su grandeza y dice, bueno, lo que Dios me ha dado, eso es realmente lo que yo necesito para poder tener una vida dignidad, para poder tener una vida que le agrade a Dios, para que me vaya bien, no solamente a mí, sino con toda aquella persona que lo rodea. Y es, para ilustrarlo de alguna manera, es como cuando nosotros nos sometemos a, precisamente reconocemos la autoridad de alguien. En este caso, por ejemplo, los hijos en la casa, cuando ellos confían en la provisión de sus padres y se someten voluntariamente a las reglas de la casa o las reglas establecidas en la casa. O sea, nacen y crecen sometiéndose a esa autoridad de sus padres, ya sea de la madre o del tutor o del padre, las leyes que existen en la casa. Entonces, todos sabemos que tenemos algunas reglas en la casa, cosas que hay para cumplir, porque los padres simplemente decidieron que fuera así, y los hijos, bueno, simplemente se someten de una manera voluntaria, aunque a veces tienen sus puntos de rebeldía, y hay que tener pues cierta conversación donde se le explican algunas cosas a ellos hasta que lo entienden. Otros simplemente son rebeldes y se oponen, pero mayormente ellos se someten voluntariamente porque entienden que las reglas que están establecidas en la casa es para que haya un orden en la casa. O sea, que no sea que viven por la libre,
sino que tienen que haber y establecerse ciertas reglas en la casa y todo el mundo, incluso los padres, van a someterse a esas reglas. O sea, ellos reconocen la autoridad de sus padres y se someten a esa regla. De esa manera, Dios a nosotros no nos obliga a someternos a Él. Es una manera en la que Él nos da a nosotros sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y nosotros somos quienes nos sometemos a ellos porque queremos pertenecer a ese pueblo, o sea, a ese remanente, y lo hacemos voluntariamente. ¿Y por qué o para qué uno se somete a Dios? Y esto nos lleva a nosotros a esa segunda condición que Dios espera de nosotros. La segunda condición es que busque a Dios y que interceda por otros. Un remanente que sirva de ejemplo a otros. Eso podemos verlo aquí en 2 de Crónicas, en el mismo capítulo 7, versículo 14. Y es en la parte que dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro. Aquí podemos ver esto. Interesantemente, la palabra que se utiliza aquí para orar, dentro de los muchos significados que tenía, incluso comparte la misma raíz con la palabra que se utiliza para, o sea, los tefilot, en ese caso, pero bueno, no es esa misma palabra, sino que comparten su misma raíz. Y aquí sobre una pregunta, en ese caso, o sea, ¿qué es orar? Dentro de los significados que está rogar o interceder por otro, fueron lo que más, en este caso, se asemejaban o más relación tenían con este versículo. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros interceder por otras personas para que sean salvos si primero nosotros no analizamos nosotros mismos? O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de interceder por otro es que tenemos primero que analizar nosotros. Y tenemos que tener nuestras cuentas claras con Dios y estar claros de cuál es nuestra situación con Dios para poder interceder por otro. ¿Por qué? Porque en ocasiones queremos interceder por personas y nosotros mismos estamos hasta el cuello de problemas o hasta el cuello metido en el fango. Y por eso debemos cuidar de estar nosotros primeramente a salvo, pudiéramos decir de alguna manera, para poder pedir a Dios por otro. O sea, esto no quiere decir que si usted tiene problemas que no puede pedir a Dios por otras personas. No es eso lo que quiero decir. Sino que primeramente nosotros tenemos que venir delante de Dios y pedir rogar precisamente que Dios perdone nuestros pecados para poder rogar por la salvación de otras personas. Porque de otra manera, si nosotros estamos hasta el cuello, pudiéramos decir, en el pecado, ¿cómo Dios nos va a escuchar a nosotros? Pidiendo por otra persona. Y es interesante porque es como cuando una persona, o sea, te conoce como una persona, digamos, trata de establecer una amistad y tú vienes a pedirle, digamos, un favor para otra tercera persona. O sea, esta persona que va a decir, bueno, te acabo de conocer y tú andas pidiéndome algo para otra persona. Como que no tiene sentido, ¿eh? Por eso que le digo que nosotros primero tenemos que tener en cuenta nosotros primero nuestra situación para poder, digamos, establecer esa amistad con esa persona y bueno, ya luego de un periodo de donde conozcamos, digamos, a esa persona, las cosas que le gusta, tal vez usted puede pedir un favor o algo en la que esa persona pudiera ayudar a otra persona. De la misma manera funciona con el Señor. Por eso que dice aquí que primero tenemos nosotros que orar y buscar del rostro de Dios para poder hacer esto. Y interesantemente, en 1 Timoteo, capítulo 2, versos del 1 a 3, dice algo interesante con respecto a eso de la oración y esas rogativas que nosotros debemos hacer. Y es cuando Pablo le exhorta a Timoteo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que está en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aquí está una de las claves del por qué nosotros debemos no solamente orar y pedir a Dios por otras personas, sino porque eso nos va a permitir a nosotros vivir de una manera no en paz con nosotros mismos, porque bueno, la paz de nosotros, o sea, esa paz que nosotros tenemos es la que nos da Dios, sino para que el lugar donde nosotros vivamos, por eso que dice que roguemos o que pidamos por las personas que están en eminencia, por los gobernantes, para que puedan tomar buenas decisiones y poder nosotros vivir en un lugar donde tengamos paz, o sea, que no estemos en guerra con otros
países, pudieras decir, ¿no? Por eso es que Dios precisamente a nosotros nos motiva a orar y a buscar de su rostro para que nosotros podamos interceder por aquellas personas que están en eminencia, los gobernantes, ya sea que conozcan de Dios o no, pero para que ellos puedan, que Dios les permita a ellos tomar buenas decisiones para nosotros poder estar en paz. La otra parte donde que me llamaba la atención es donde dice ahí buscar mi rostro, o sea, ese remanente que va a buscar el rostro de Dios. Cuando veía los diferentes significados acerca de buscar, surgió algo interesante. Y es lo que pasa incluso con muchos de nosotros, que a veces la manera en la que vivimos es tan rápida, donde todo se hace muy rápido, el trabajo, esta vida que vivimos tan rápida, a veces no nos queda tiempo para buscar realmente o para indagar, para poder explorar la voluntad de Dios. Y aquí salía algo interesante, porque uno de los sinónimos en este caso, o de las palabras que se traducía, en este caso del hebreo, las diferentes palabras que utilizaban para las diferentes formas, digamos, que se traduce esta palabra, incluía el preguntar, el indagar, el investigar, procurar con diligencia, intentar o hacer lo posible por lograr algo. Y es aquí donde me parecía interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, yo ponía mi caso, yo me revisaba yo mismo, la manera en la que el trabajo, los quehaceres del día, a veces uno llega a la casa y llega tan cansado que simplemente agarra la Biblia, lee, hace las oraciones, hace lo que tiene que hacer y pues te sientes tan cansado que a veces tiene mucho sueño y no dedica el tiempo realmente para buscar o para indagar en un tema específico, no presta atención a detalle de las mismas porciones que tenemos para leer en el día, o sea, la descripción que tenemos en la porción. A veces simplemente leemos por arriba y no dedicamos el tiempo precisamente a buscar o a indagar qué es lo que realmente Dios nos está regalando o nos está transmitiendo a través de los pasajes que estamos leyendo. Se hace la vida muy rápido y entonces no somos capaces de entender lo que nos estamos perdiendo. Yo me analizaba y decía, bueno, ¿en cuántas ocasiones yo he llegado a la casa y simplemente he tomado la tablet o el dispositivo que utilizo para leer las porciones y a veces simplemente va a la porción que toca para el día, lo lee todo, analiza de una forma muy escueta, ahora con los niños, y pues te vas a dormir. Cuando realmente deberíamos, es lo que nos pide, una de las acciones que Dios nos está pidiendo aquí, es que busquemos de su rostro. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos buscar del rostro de Dios? Si no es escudriñando sus escrituras, que es donde único podemos nosotros encontrar la verdad. Es aquí, en su palabra, donde nosotros podemos encontrar las cosas que nosotros realmente tenemos que hacer. Esas cosas que nosotros debemos imitar de Dios. Toda esa información que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra. Es aquí solamente donde podemos buscarla. Sí, y hay otra fuente también en la que nosotros podemos nutrirnos, pero la fuente principal de la cual nosotros debemos nutrir y debemos buscar toda la información es en su palabra. Y bueno, yo me hacía un alto y me llamaba incluso a la reflexión, donde uno me trazaba metas precisamente porque a veces descuidamos la forma en la que nosotros debemos buscar de todo lo que describe Dios en su palabra, que simplemente estamos como perdiendo el tiempo en cosas que realmente son pasajeras, cosas que se van a quedar en este mundo físico y que no tienen influencia en el mundo venidero. Y realmente yo cuando analizaba esto, o sea, me levantaba y decía, bueno, aquí he fallado en esto, es la manera en la que tengo que, digamos, corregir el curso y dedicar más tiempo a esto, porque es importante no solamente para el crecimiento de nosotros, sino para el crecimiento de nuestra familia, de nuestros hijos, de las personas que nos rodean, amigos. Si no somos capaces nosotros de indagar y de buscar la manera en la que Dios describe y la manera en la que Dios nos manda a nosotros a vivir,
nunca seremos capaces de poder compartir a otro de una forma abierta y de poder explicar, digamos, mucho de de las diferentes formas que Dios trata con otras personas. A veces vienen personas preguntando sobre algún tema y uno se queda como que tambaleando porque realmente no tiene argumentos, podríamos decir, para darle en un problema determinado. Y aquí está toda la solución. Tenemos suficiente argumento para la solución de cualquier problema. Y aquí la tenemos en la Biblia. Entonces, por eso es que Dios nos manda a nosotros, y es una de esas acciones que nosotros tenemos como remanente, buscar el rostro de Dios aquí en lo descrito en su palabra. En el único lugar donde debemos nosotros buscar. Y no solamente eso, sino haciendo todas aquellas cosas, haciendo la tefilá, haciendo el devocional en la mañana. Son momentos donde nosotros vamos a estar intimando con Dios para conocerle mejor, para poder entender mejor su plan, para nosotros podernos apegar mejor al plan de Dios. La otra condición, o la tercera en este caso condición que Dios espera de nosotros, es que este remanente o que su pueblo se convierta de sus malos caminos. Y no solamente que se convierta de sus malos caminos, sino que venga con la disposición de corregir el rumbo. Y aquí era donde por eso era que decía que yo tomaba o me ponía esas metas y digo, bueno, aquí tengo que corregir el rumbo. Como remanente, y la parte interesante que yo notaba aquí en este versículo, y lo voy a leer aquí también en el versículo 14, en la última parte, donde dice, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí es donde dice, y se convierten de sus malos caminos, es donde entra el remanente. O sea, no necesariamente quiere decir que usted ande por un camino descarriado, sino que cuando usted nota que anda, digamos, se equivoca o toma un rumbo que es diferente al que usted tiene que ir, que usted sea capaz de corregir en ese momento esa brújula, de poder orientar en la dirección correcta y caminar. Y interesantemente, la palabra que se utiliza aquí para que se conviertan es la palabra yashubu, que viene de la raíz shub, y su significado es volver, regresar, retornar o incluso arrepentirse, que la verdad para arrepentirse en este caso es teshuvah, o sea, comparten la misma raíz. Y es esto, hacer volver, restaurar, ser restaurado, retraer la mano de la maldad, abandonar un cometido, apartar el pie de algo, abandonar el mal hábito, apartar a alguien del pecado, deshacer, hacer volver a su estado previo. Todos estos significados parten de la raíz, en este caso, que es shub, o de donde viene la palabra yashubu. Y lo importante de este punto es lo que le decía, o sea, dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y es como le decía, el ejemplo que le ponía de la brújula, que en este caso muchos de nosotros, espero que todos, conozcamos lo que es una brújula y lo que significa, ¿no? Todos sabemos que la brújula siempre va a señalar, o sea, las agujitas van a enseñar al norte, ¿ves? Por eso es que es tan importante y en muchas ocasiones nosotros hacemos mención de lo que es la palabra teshuvah y lo que es realmente arrepentirse, que muchas veces no somos capaces de interiorizar lo que es esta palabra, en este caso la palabra teshuvah, que lo que significa no es solamente, lo vemos nosotros como, ay, me arrepiento de algo malo que hice, y no es ese el contexto realmente que tenemos que ver. O sea, teshuvah en realidad lo que significa es que usted va por un camino y usted se para y retrocede, no solamente como que vira para atrás, sino que busca el punto de orientación, que en ese caso es Dios, y usted camina hacia Dios. Eso es lo que significa hacer teshuvah. Usted simplemente anda extraviado, se extravió, perdió el camino y se para. Ok, busca el norte, a ver dónde está el norte. Oh, aquí está el norte. Marca su meta. Bueno, aquí voy. Por eso que se lo comparo con una brújula, porque la brújula siempre va a orientar hacia el norte. Y nuestra brújula en ese caso es la escritura. O sea, la escritura siempre nos va a nosotros a mostrar el Tanaj, la Torah, todo va a apuntar hacia el Mesías.
Nuestro norte es el Mesías. ¿Ve? Ella nos va a apuntar hacia él. Entonces nosotros, cuando perdemos el camino, en ese caso perdemos el rumbo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Cuando uno pierde el rumbo, digamos que estamos ahora en un monte y tenemos que llegar a un lugar, vamos buscando el norte nosotros. Usted no puede orientarse, usted no ve el mapa, usted no tiene un punto de orientación, simplemente tiene la brújula. ¿Qué usted hace? Ok, va caminando derecho, pero el norte me queda por acá. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es que me paro donde estoy, ubico mi brújula, o sea, la guía, ¿a dónde está el norte? Ok, por aquí está el norte, tengo que irme por este camino. Alineo mi dirección con la dirección de la brújula o hacia donde me indica la brújula y comienzo a moverme en esa dirección que acabo de corregir. O sea, corrijo el camino y enderezo y empiezo a caminar en esa dirección, en dirección de esa meta, en dirección de ese norte. En este caso, como le decía, la brújula de nosotros o esa guía de nosotros es la escritura, solamente la escritura, y va a apuntar solamente hacia el Mesías, apunta solo hacia él. Y si nosotros no encontramos que, en este caso, que transitamos por un camino que no concuerde en algo con lo que dice la escritura o con lo que Dios nos manda hacer, simplemente lo que tenemos que hacer es parar, corregir el rumbo y en ese mismo instante, sin importar cuánto tiempo llevemos. Y aquí es importante esto. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que van caminando o que llevan un rumbo, podemos ir equivocado, están en la iglesia, son nuestros hermanos, pero van a un rumbo equivocado. Y a veces cuando le comentamos algo, porque nos damos cuenta de que van en un camino errado o simplemente tienen que hacer una corrección para ir un poquito más al norte, porque van ya sea al oeste o al este, o incluso pudiera ser hasta el sur, no van caminando hacia el norte, ya hay un problema si van caminando al sur, ya eso sí es un problema. Pero mientras vayan caminando al oeste o al este, todavía es un poco más fácil de corregir el curso. ¿Por qué? Porque el norte le queda simplemente a un lado. Es cuestión de corregir en las agujas de nuestra dirección y que apunte hacia el norte para poder caminar para donde tenemos que caminar. Y hay muchas personas que dicen, no, yo llevo, no sé, 15, 20, 10, 5 años en esta dirección. Esto fue lo que me enseñaron. Y yo voy a caminar por aquí. Simplemente están tomando un camino que ellos mismos se han trazado. ¿Ve? Por eso es que es difícil. Y nosotros como remanente tenemos que estar en la disposición. Por eso es que al principio le comentaba que tenemos que tener la disposición de nosotros corregir el rumbo para poder caminar en la dirección correcta, que es esa dirección que nos da a nosotros la Escritura de seguir hacia el Mesías y todas las cosas que el Mesías nos ha dado a nosotros para cumplir. Por eso es que muchos fallan, porque ¿qué pasa? O encuentran un atajo o simplemente son rebeldes a un consejo, a una corrección y no quieren corregir en su lugar. En este caso que es la palabra de Dios. Simplemente cuando alguien te da un consejo, lo único que tiene que hacer uno es, ok, ese consejo que me dieron, ¿dónde puedo yo encontrar la corrección? Bueno, voy aquí a lo que Dios nos dio, que es la Escritura, voy a buscar la manera en la que ese consejo concuerda con el camino que Dios me ha trazado para seguir, y si está correcto, pues simplemente hago la corrección y sigo en esa dirección. Como remanente de Dios, como pueblo de Dios, estamos en la obligación y es lo que Dios espera de nosotros. De otra manera, las personas que no lleguen o que no sean capaces o que no estén en la disposición de hacer esa corrección en el camino, de ajustar el camino hacia lo que la Escritura en este caso está apuntando, simplemente no van a llegar porque ya sea que han torcido o que han modificado su brújula, se han creado otro tipo de camino que simplemente van a apuntar a una meta que ellos se han trazado o a otro objetivo que ellos han trazado, pero no va a ser el que Dios ha entregado a través de su palabra. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a corregir el rumbo hacia donde vamos a ir. Y cuando estas condiciones que estuvimos hablando se cumplen, va a pasar o va a haber unas consecuencias, y es lo que dice Dios. O sea, en este caso no lo estoy diciendo yo, es lo mismo que le dijo Dios en ese caso a Salomón. Está escrito ahí en su palabra, y es que vamos a ver la acción de Dios a favor de nosotros. Y para eso pues vamos a leer aquí en el versículo 14b y el versículo 15, donde vamos a ver lo que va a pasar si nosotros cumplimos con esas condiciones, que como les decía, son en ese caso 3.
voy a buscar aquí, dice que la primera era que se humille mi pueblo, la segunda era que debemos de buscar a Dios, un pueblo que se someta a lo que Dios dice, que ore, y la tercera era que se conviertan de sus malos caminos. Cuando nosotros cumplimos con estas tres condiciones que Dios pone, va a pasar algo grande. Y es lo que describe aquí el versículo 14b y el versículo 15. Dice, y entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. O sea que Dios va a oír desde los cielos, va a perdonar sus pecados, sanará la tierra y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración. O sea, es la solución a muchos de los problemas que hoy vemos en el mundo. O sea, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Cumplir con estas condiciones que Dios nos da. Y cumpliendo con esas condiciones, simplemente esto es lo único que va a hacer. Dios está esperando esto para poner en acción eso que Él quiere hacer con nosotros, que es escuchar a nosotros de los cielos. Y parece fácil, pero bueno, no es tan fácil hacerlo, porque no todos están dispuestos a someterse a cumplir esas condiciones. Entonces, a manera de conclusión, que nosotros seamos ese remanente que se humilla y se somete a la autoridad y a la voluntad escrita de Dios en su palabra, ese remanente también que busca de Dios e intercede por otros, sirviéndole como ejemplo, y que seamos capaces de corregir el rumbo siempre, teniendo en cuenta la única y verdadera guía que es la escritura que nos ha dado Dios. Eso nos permitirá a nosotros el estar seguros que Dios está atento a nuestras oraciones y nos oye de los cielos. Que Dios les bendiga en esta mañana.